Hola, les doy la bienvenida a este video. Anteriormente hice un video sobre la ley Alina y ahí tuve algunos comentarios que decían, es que pues en realidad la ley Alina no está atacando al hombre, solamente está atacando a los violentadores y cosas así. Quiere que pues la mujer se pueda defender de ataques de personas, de hombres que quieren ya sea quitarles la vida o golpearlas, maltratarlas y que ellas se puedan defender sin tener el miedo de que si llegan a acabar con la vida de este hombre puedan ser juzgadas o todavía estar siendo maltratadas por su pareja o por su agresor y, y si se defienden ser juzgadas ante la ley y ir a prisión. Eso es a lo que más o menos se referían estas personas y es entendible, totalmente estoy de acuerdo en que si una mujer está siendo maltratada físicamente por un hombre y está en peligro su vida o está en peligro la vida de sus hijos, totalmente estoy de acuerdo en que si está en peligro, en un peligro inminente, se pueda defender y pueda salir bien librada de esta situación, porque no es una decisión, no es una situación que ella decidió, o sea, simplemente se dio, es a lo que yo me refiero. Cuando atacas en defensa propia, tiene que haber como que eh, esa situación en la que tú estabas obligada a repeler una agresión que era inminente, o sea, estaba en ese momento. No tiene que ser planeado para nada la situación de que tú vas a ir por un arma y comprar un arma y todo eso y pues va a ser... no tiene que ser planeado, eso es a lo que yo me refiero. Tiene muchísimas cosas por mejorar esta ley, a mi parecer. Entonces, este tema que les traigo hoy va de la mano con ese tema anterior y es el caso de Yasmín Carro, una chica argentina. Les voy a estar tratando de hacer como un pequeño resumen con respecto a esto y explicarles de qué manera siento yo que va ligada a lo que están haciendo en este momento en Baja California, en México. Entonces, pues voy a comenzar hablando de que esta chica es una chica argentina que para el momento en el que tenía 14 años, en Argentina estaba mucho el movimiento, bueno, estaba mucho el movimiento feminista. Entonces, ella cuenta, según lo que cuenta Yasmín, en su escuela había como mucho esto de que decían, no, es que un hombre no te puede decir qué hacer, no te puede manipular, no te puede gritar, no te puede decir nada, totalmente de acuerdo en eso. Pero el problema fue que a esta chica le decían, en ese momento Yasmín dice que ella era bastante rebelde, ella quería divertirse, ella quería salir, ella quería disfrutar de su vida a su manera, ¿sí me entienden? O sea, como salir de fiesta, tener más libertad, que nadie la regañara y que nadie le dijera lo que tenía o lo que no tenía que hacer. Es algo normal, yo pasé por esa edad, es algo normal que nos pasa cuando tenemos esa edad. Es una edad bastante vulnerable tu mente o tú como persona piensas que eres capaz de todo y que eres independiente. Yo así pensaba también. O sea, yo pensaba que yo ya me sentía adulta. Yo ahorita veo a personas de esa edad de 14 años y yo digo, yo los veo súper chiquitos. Yo a esa edad yo me sentía que yo lo sabía todo y que yo no necesitaba pedirle permiso a nadie y cosas así. Entiendo totalmente ese punto, pero en aquellos tiempos no era como que la sociedad o la gente de tu escuela te dijera, no, es que no le das caso a tu papá porque no tiene por qué decirte lo que tienes o no tienes que hacer o no puede prohibirte nada. A mí no me pasó esa situación, no me pasó que me dijeran eso. Yasmín cuenta que a ella sí le llegaron a decir eso en su escuela, que le decían, no, pero es que tu papá, aunque sea tu padre, no tiene ningún derecho a decidir si tú puedes salir o no puedes salir y no tiene derecho a prohibirte cosas, no te puede regañar, no te puede, en sí, no puede juzgar cada acto que tú haces, le parezcan o no, o sea, no puede juzgar nada de tus actitudes y no te puede reclamar nada. A esto era lo que se refería según lo que cuenta Yasmín, que en la escuela muchísima gente le decía esto, e incluso maestras. Y no juzgo a las maestras ni a los maestros porque tal vez hay veces que los adultos cuando tenemos esa edad nos dicen las cosas de cierta manera, pero nosotros las interpretamos o las malinterpretamos según lo que nosotros queremos pensar. Cada uno de nosotros toma lo que le conviene de repente. Entonces, Yasmin cuenta que esto fue lo que le pasó y que tenía una amiga, no dice el nombre, no sé el nombre, pero tenía una amiga que había pasado por una situación de abuso, ya saben, un abuso íntimo,
en donde pues ella le había contado, la chica le había contado a Yasmín su situación y pues la chica pues había tenido la confianza de contarle todo lo que ella había sufrido y pues sí, en realidad decirle lo que había pasado en este caso con ella. Y Yasmín, al ser tan rebelde y no querer ser como tan gobernada por sus padres, gobernada me refiero a que ella lo tomaba así, porque ella lo tomaba como que cada paso que ella tenía que dar le tenía que pedir permiso a sus papás. Obviamente exageraba la situación, pero para este punto su padre, Julio, creo que se llama Julio Carro, él le prohibía que saliera con amistades que a él no le parecían, él le prohibía que saliera cuando ya era muy noche, ya era muy tarde, el papá le pedía que lavara los trastes, que hiciera su cama, que limpiara su cuarto, o sea, aquí en México le llamamos de cierta manera a estos lugares, entonces él le pedía cosas que son normales a esa edad. Oye, ¿quieres que tu hijo o tu hija aprenda a ser una persona funcional y que no sea una persona pues floja de cierta manera, porque tienes que enseñarle valores, tienes que enseñarle a valerse por sí mismo también, a tener responsabilidades y obviamente a que cumpla con todas estas responsabilidades como se debe? O sea, no es como que cuando quiera, tiene que aprender a, si tiene su cuarto, limpiar su cuarto y hacer todo lo que tú le dices, siempre y cuando sea por el bien de su educación. Obviamente, yo estoy de acuerdo en que le digas, oye, levanta tu plato de la mesa y lávalo, oye, tiende tu cama, oye, pues báñate diario, báñate a tal hora, porque ya es tarde, oye, no salgas esta noche. En esas cosas estoy de acuerdo, obviamente en otro tipo de cosas, ya sean golpes y cosas así, no estoy para nada de acuerdo en esa situación, aclarando. No había lavado los platos y ella le empieza a contestar y ese reto ella se enoja. El marido la reta y la manda a la habitación. Me gustó, yo voy a retarla y a explicarle que no tiene por qué faltarle respeto a su padre. Y ella me dice, yo no lo voy a respetar porque mi papá me tocó cuando yo era chica. Pero Yasmín, este tipo de cosas, por ejemplo, el hecho de que le dijera, ve a lavar los trastes, Yasmín lo veía como, es que mi papá no me tiene por qué decir lo que tengo o no tengo que hacer, él no es nadie para decirme lo que tengo o no tengo que hacer, porque yo puedo decidir por mí misma y ningún hombre me va a decir qué debo o qué no debo hacer. Más o menos eso es lo que cuenta Yasmín. ¿Y qué decidió hacer Yasmín en una pelea que tuvo con su papá? Una pelea, una discusión, porque Yasmín no quería hacer algo que su papá le decía que hiciera, algo sobre la casa o algo sobre sus deberes en el hogar. Entonces Yasmín le dijo, no, no lo voy a hacer y decidió así como que contestarle de mala manera, se fue a su cuarto. Lo que cuentan es que la mamá, Lorena, había ido a la habitación de Yasmín y le dijo que, pues, ¿por qué le contestabas a su papá? Que lo respetara, que era su padre y que no le tenía que contestar así, porque Yasmín para ese punto estaba contestando de una manera bastante grosera a sus padres, pero más a su papá. Entonces ella siempre se iba como con más coraje hacia su papá, porque pues no sé si les pasa a ustedes, pero cuando tiene, o sea, dicen que las mamás celan mucho a los niños y los papás celan más a las niñas, las quieren proteger y eso, como que los papás tienden a querer proteger más a sus pequeñitas, a sus princesas, algo así. Entonces, supuestamente la mamá fue y le preguntó a Yasmín que por qué le contestaba de esa manera a su papá. Y Yasmín le dijo, es que yo no tengo por qué respetarlo porque él me tocó de cierta manera, hizo esto y esto y esto. Entonces, en pocas palabras, su padre supuestamente la había manoseado de manera indebida. Entonces, pues ¿sí me entienden más o menos a lo que me refiero? Entonces, esto, obviamente la mamá dijo, ¿cómo que pasó esto? Según cuenta la mamá, Lorena, ella inmediatamente después de hablar con su hija Yasmín, fue a la habitación donde estaba el papá y le dijo, te paras y te me vas de la casa. Así dijo ella, ¿eh? O sea, te paras y te me vas de la casa. Y el papá así como que, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Y dice, hablé con Yasmín, me dijo que le hiciste esto y esto y no te quiero más cerca de mis hijos porque tienen más hijos y no quiero que te involucres más con mi familia, ni conmigo, ni con mucho menos con Yasmín. Y el papá así como que, pero es que eso no es cierto, o sea, no es cierto, trae a Yasmín, ¿por qué te dijo eso? Y obviamente la mamá dice, yo le creí a mi hija, le creí lo que ella me estaba diciendo. Yo en ese momento como que dije, bueno, Lorena decía, yo en ese momento dije,
obviamente por esta razón ella no lo quiere obedecer porque pues él le hizo esto y esto, entonces pues no quiere ni verlo ni cosas así, ¿no? Ella como que en ese momento pensó todo eso, según cuenta ella. Y en ese momento el papá no se fue de la casa, el papá le dijo a su esposa y le dijo a su hija, yo soy inocente, yo sé bien que soy inocente y no tengo por qué ocultar nada, no tengo nada que temer, que se investigue lo que se tenga que investigar y vamos, si tú dices que yo te hice eso que tú dices que te hice, vamos a que te chequen y vamos ante la justicia para que si yo hice algo de lo que tenga que hacerme responsable, asuma mi responsabilidad del delito que supuestamente cometí, ¿no? Más o menos estoy tratando de explicarles lo que el papá estaba comentando. Y decidieron ir los tres a las autoridades y poner la denuncia y más o menos decir lo que había pasado, todo. Pero en ese momento, según cuentan, cuando llegaron ahí a las oficinas como donde iban a hacer la denuncia con las autoridades pertinentes para este tipo de casos, los papás los hicieron entrar como en una tipo de como de oficinas como para interrogarlos a los dos por separado, al papá en una parte, a la mamá en otra parte, y supuestamente la niña de 14 años para ese momento iba a quedar como en los pasillos esperando a que sus padres salieran. Supuestamente es lo que se pensaba que les habían dicho que iba a pasar, pero en el momento en el que ellos dos entraron, tanto Lorena como Julio, a ser, pues sí, entrevistados o interrogados, a la chica Yasmín también la comenzaron a interrogar de una manera que pues fue algo rara. Después investigando un poco más, me di cuenta que la chica desde el primer día se retractó de lo dicho, porque cuando la metieron a las oficinas para interrogarla, ella contó lo que le había dicho a sus papás, a su mamá, y ella pues comenzó a decir como que pues no, en realidad pues no es cierto, así como queriendo intentar decir que en realidad había mentido, que ella no pensó que fuera a llegar a algo tan grave. Entonces, para el momento en el que la estaban interrogando, aunque ella ya se tratara de deslindar, tenía que encontrar como que la manera de decir que era mentira. Pero dice Yasmín que para ese momento ella tenía muchísimo miedo de decir literalmente, es que es mentira, pero ella ya no, porque ella al decir que era mentira, obviamente le iban a tachar de mentirosa y pues ella sentía como que le iban a juzgar por haber mentido. Pero ella estaba tratando en ese momento, si no bien de decir claramente, ¿sabes qué? Es que yo mentí, tratar de decir que pues en realidad tratar de arreglar las cosas a su manera, porque era una chica de 14 años, a su manera de decir, ¿sabes qué? Es que pues no, en realidad esto no pasó y cosas así, ¿no? De comenzar a decir así, de comenzar a decir que cosas, datos que ella había dicho, en realidad no habían pasado así, o cosas así. No sé si me explico del todo. Pero, ¿qué pasó cuando la estaban interrogando? Según cuenta Yasmín, a ella le comenzaron a decir, no, es que sí pasó esto. Y como que psicológicamente la empezaron como que a manipular, según cuenta Yasmín, aclarando, yo estoy hablando según lo que contaron las personas involucradas. Según cuenta Yasmín, a ella le comenzaron como a decir, no, es que, a ver, Yasmín decía, no, es que mi papá cuando estaba pequeña me llevó a enseñarme a nadar a una alberca, ¿no? Con mi familia y todo, y pues ahí le empezaban a preguntar, ¿de dónde te agarró? ¿De dónde te tomó? Y dice, no, pues me agarró de como de aquí, pues del pecho. No sé si sepan cómo las agarran a los niñitos para que floten, así, en las albercas o así en el agua. Las tienden a como que agarrar como de cierta manera para que pues tanto sus piernecitas no se lastimen y también su parte de aquí del pecho y así, la parte de arriba no se lastime, o sea, tratan de agarrar el cuerpo de manera que esté todo así parejito. Entonces, ella dijo más o menos cómo su papá la agarraba para sostenerla y a ella le dijeron que esta manera era una forma como de abuso hacia ella, de tocamientos indebidos hacia su persona y comenzaron a hacer como pequeñas cosas así, ¿sí me entienden? De cierta manera como de manipular todo lo que Yasmín decía. Según lo que cuenta Yasmín, comenzaron a manipular cada cosa que ella decía,
si ella decía eso sobre que ella había sido llevada por su padre a una alberca a enseñarla a nadar. Luego lo empezaron a decir, no, pero es que al tocarte de esa manera, a lo mejor, tal vez tú no lo sabes, pero es una manera de agresión hacia tu persona y es un delito. Así le comenzaron a decir cosas. Por dar un ejemplo. ¿Cómo que no fue así, Jasmine? No, yo estaba enojada con el papá y te dije esto a vos, pero no pensé que me ibas a llevar allá, no pensé que iba a pasar todo esto, ¿no? También ella comentaba que durante el interrogatorio y todo eso, ella estuvo diciendo muchísimas cosas, pero ella como que, ella estaba en un momento, obviamente, pues de rebeldía, y ella trataba como de deslindarse de lo que había acusado su papá, pero que cada cosa era manipulada y que de hecho trataban como de hacerse como su amiga y hablarle como desde que yo te comprendo, yo te voy a ayudar y todo eso. Y así, ella pensó como que no, pues tal vez pues, ya investigando todo, mi papá, y yo al no decir nada de eso, de lo que pues yo ya no dije nada porque yo no, en realidad, pues yo no pensé que fuera a llegar a algo tan grave. Ella supuso que cuando investigaran las personas, las autoridades, iban a dejar a su papá libre. Igual lo supuso Julio, que también lo iban a dejar libre al investigar. Yasmín cuenta también que para la investigación la tocaron, obviamente, para checar que sus partes íntimas no hubieran sido agredidas de la manera en la que pues se pensaba hasta ese momento su papá la había agredido. Y la tocaron en ese momento. Yasmín cuenta que para ella fue una forma en la que de verdad, sí se sintió atacada por estas personas porque ella cuenta hasta ese momento ella no había tenido relaciones íntimas con ninguna persona y al momento de que la tocaron de esa manera, pues ella se sintió como que en shock y dijo, pues es que yo no sé nada de esto y que llegue una persona de repente a tocarte de esa manera, ella se sintió bastante atacada, ella según cuenta, pero también cuenta que cuando no encontraron evidencia de algún tipo de ataque íntimo en sus partes, voy a tratar de hablar de esta manera para que no bajen el video o algo así. De repente te salen así, como cosas así de que no tienes que decir ciertas palabras. Entonces, cuando ella cuando los doctores o los que la checaron se dan cuenta de que ella no tenía agresión física en sus partes íntimas, deciden poner en la carpeta de la denuncia que supuestamente se estaba haciendo como un dato, o sea, como un tipo como de acusación hacia Julio, que el padre de Yasmín, que él había obligado a Yasmín a, ¿cómo les digo? Lo pusieron ahí, no puedo decir la palabra exacta, pero lo pusieron ahí como acceso carnal, algo así. Si no me equivoco en la forma de decirlo, aquí lo voy a estar poniendo abajito en el video. Y de ahí sale el acceso carnal que después todo el tiempo lo ponen y que ella nunca lo dijo. Yasmín supuestamente había sido obligada a tocar esas partes, de cierta manera, a su papá. Eso pusieron en la carpeta de investigación, que supuestamente a esta conclusión, o esto había dicho Yasmín en su declaración, cuando la interrogaron. Ya después, supuestamente hicieron la investigación, supuestamente hicieron todo lo que se tenía que hacer para llevar a cabo el juicio y todo eso, pero antes de que llegaran al juicio, porque cada vez que iban pasando días, todo esto veía Yasmín que se estaba agravando todavía más. Y en una plática que tuvo Yasmín con su abuelita, esa señora comenzó a hablar con Yasmín. Y Yasmín a ella le contó que en realidad ella había inventado todo lo que ella dijo a su mamá. Ella se lo había inventado en un ataque de coraje contra su papá porque ella estaba harta de que su papá le dijera que no podía salir, que le dijera que lavara los trastes, que le dijera que hiciera esto, que no podía hacer esto, no podía hacer lo otro y así. Entonces, en un ataque de rebeldía y de coraje con su papá, ella decidió mentir de cierta manera así para que ella, su mamá dijera, no, pues es que tú no tienes ningún derecho
a decirle nada a mi hija porque le hiciste esto. Entonces, en su mente, Yasmín nada más, la mente de Yasmín nada más iba a quedar en eso, que su papá ya no iba a poder decidir en nada con respecto a ella y no se dio cuenta de la gravedad del asunto. Una falsa denuncia de mi parte, sin una persecución del Polo de la Mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Entonces ya cuando Yasmín se dio cuenta, se percató de que esto ya estaba llegando a juicio, que su papá ya iba a ser sentenciado por este delito que Yasmín se había inventado, decidió hablar con su abuelita y le dijo que todo era mentira. Y la abuelita decidió ir con las autoridades. También Lorena, la madre de Yasmín, decidió también ir con las autoridades y decirles, ¿sabes qué? Es que mi hija mintió, dijo esto por esto y por esto. Entonces, pues, mi esposo tiene que quedar libre. Pero un punto que aquí quiero aclarar y dar un poquito mi opinión al respecto. Hay veces que las víctimas tienden a perdonar a sus agresores. No sé si me explico del todo. Por ejemplo, cuando una mujer es golpeada y denuncia a su pareja, tiende, en realidad, aquí en México se ve muchísimo, tiende a arrepentirse porque es el padre de sus hijos, porque es su hijo, porque es su hermano, porque es su padre, o lo que sea, tiende a perdonarlo y a levantar la denuncia. Entonces, cuando levantan la denuncia, ya los dejan libres. Y muchas veces estos casos, cuando los dejan libres, vuelven estas mujeres a ser atacadas por esas mismas personas a las que perdonaron, porque en realidad sí cometieron esos hombres el delito. Estas mujeres decidieron perdonarlos por compasión o porque los seguían queriendo, cariño, lo que sea. Y cuando estos hombres salen, las comienzan a agredir otra vez. Y los vuelven a denunciar, y los vuelven a perdonar, y vuelven a salir otra vez. Y así. Porque en el momento en el que quitan la denuncia, ya los pueden dejar libres. O sea, no tienen ningún... Supuestamente no tienen por qué dejarlos detenidos por más tiempo. Entonces, esto se ve mucho en la sociedad. No sé si en Argentina se vea, pero esto sucede mucho aquí en México. Entonces yo en ese aspecto logro comprender un poco a las autoridades en pensar, oye, pero una denuncia así a tu padre no es como que tan común. No estoy solapando a las autoridades, ni tampoco estoy justificando tampoco a Yasmín, a ninguno de los dos. Pero sí como que trato de comprender el por qué del todo no le creyeron a Yasmín. Porque hay veces que sí, por ejemplo, si es mi papá, mi hermano se va a quedar sin su papá, mi mamá está sufriendo, aunque sea mi papá y me haya hecho algo así, lo sigo queriendo y todas esas cosas así. Entonces, pues sí, de cierta manera logro entender por qué las autoridades de repente no le creen. En lo que sí no logro llegar a comprender a las autoridades es si en realidad investigaron del todo a fondo el cómo sucedieron las cosas. O sea, cómo sucedió todo todas las pruebas que se llevaron a juicio. Porque a este hombre le hicieron un juicio. Ya la chica había dicho que no era cierto, pero no le creyeron. El punto aquí es que ni siquiera se tomaron el tiempo ya de entrevistarla ni de interrogarla cuando ella dijo que no era cierto y le hicieron el juicio al papá. Y a él le dieron una condena de 15 años de prisión, sin ver a sus hijos, sin tener contacto con ninguno de sus hijos, no solamente con Yasmín, con ninguno de sus hijos. Y para el momento en el que Yasmín decidió hablar ya más abiertamente, porque ya había hablado con las autoridades de su país, y decidió hacer como más público todo el caso, fue después como de 4 años y medio o 5 años, y ya su papá llevaba ese tiempo siendo, estando en prisión por este delito, y todavía le faltaban bastantes años para cumplir su sentencia. Entonces ya Yasmín estaba desesperada y ya estaba bastante estresada porque nadie le creía y pues las autoridades ni siquiera querían tomar el tiempo de investigar. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido.
Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Yo siento que así como investigaron, bueno, supuestamente investigaron que supuestamente el papá había cometido este delito hacia la chica, hacia su hija, también deberían de investigar cuando ella dijo que era todo mentira. Quiero yo suponer que investigaron de la manera correcta, de verdad quiero suponer que no metieron, que no condenaron a prisión a una persona inocente, porque sería demasiado grave. En lo que a mí respecta sería bastante grave, porque imagínate ser condenado a 15 años de prisión por un delito que tú no cometiste, que nadie te crea, y que aparte, por eso les digo, va de la mano con la ley Alina. Con el simple hecho, Yasmín dijo, con el simple hecho de yo decir que mi papá me tocó de manera indebida, a mí me creyeron absolutamente todo, y de hecho hasta le pusieron de más a mis declaraciones. Yo no dije esto, pero ellos agregaron cosas que agravaban la situación de mi padre cuando yo ni siquiera había dicho algunas cosas, cuando hablé con mi mamá, cuando pues yo me inventé cosas, pero las autoridades le pusieron más cosas a mi declaración que yo no había dicho. Eso según lo dijo Yasmín. Entonces, pues imagínense la gravedad del asunto de ni siquiera investigar y solamente creer en la palabra de una chica de 14 años. Sea la edad que tenga, o sea, haya tenido 12, 15, lo que sea, tuvieron que haber investigado. No estoy diciendo, aclarando, que todas las mujeres mientan, no lo estoy diciendo de ninguna manera. Hay muchísimas personas que sufren muchísimo y que no están siendo apoyadas de la manera correcta, pero también es preocupante que el hecho de que lleguen a un punto en el que por el simple hecho de yo decir que un hombre que me cae mal o que ya quiero quitar de mi vida me hizo tal cosa, me crean y no se tomen el tiempo de investigar. Tienen que tener a personas más capacitadas, a psicólogos más capacitados, a autoridades más capacitadas que no solamente quieran hacer el trámite rápido para deslindarse de eso y ir al siguiente y así seguir cobrando su nómina, y ellos supuestamente no están haciendo su trabajo, llevándose entre las patas a personas inocentes. ¿Por qué les digo que para mí me parece un tema bastante grave el tema de que hayan acusado a este hombre Julio Carro injustamente? Aclarando, supuestamente es injustamente, todo puede pasar. Hasta el momento, pues no sé si hayan ya comenzado a hacer como que una carpeta de investigación ya más a fondo, porque pueden decir ellos que están investigando, pero otra cosa es que estén investigando, obviamente. A veces que dicen, no, pues sí, estamos investigando, pero que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, la gravedad de este asunto, que este asunto tiene para mí, es, imagínate, 15 años siendo encarcelado injustamente. Y en Argentina no sé cómo sea la sociedad, no sé cómo sea el ambiente de las prisiones, ni sé cómo sea el ambiente como en Córdoba, no sé si exacto. Esto pasó en Córdoba, en Argentina. Entonces, no sé qué tan grave sea el ambiente en una prisión. No debe de ser el mejor, obviamente, pero aquí en México por lo menos, por lo que les voy a decir, es por lo que yo le veo la gravedad de este asunto también. En México tienen una forma de tratar a las personas que cometen este tipo de delitos como del que acusaron a Julio Carro, al papá de Yasmín. Tienen una manera medio especial de tratar a estas personas que llegan a la cárcel, cuando llegan a prisión, a la cárcel. No sé si ya sepan ustedes, no sé de qué lugar sean, pero en México tienden a hacer lo mismo a estos hombres. O sea, si tú estás acusado de hacerle algo íntimo, una agresión íntima a tu hija o a cualquier mujer, cuando llegas a prisión, te hacen lo mismo. O sea, lo mismo. Entonces es como, bueno, según lo que se cuenta aquí en México, hay muchísimas personas así. Si estás acusado de este tipo de delitos, eso es lo que te espera cuando llegas a prisión. No te preguntan si lo hiciste o no. Casi muchas personas, la mayoría de estas personas tienen, sí, y más que nada si son personas como que son más vulnerables, o sea, físicamente o así, o que no tienen como que
la manera, la solvencia económica como para tratar como de protegerse en las cárceles. Ese es el destino que les espera, según yo tengo entendido, porque hay un tipo podcast o algo así que hace Saskia Niño de Rivera. Ella entrevista a muchísimos reclusos que están obviamente en prisión y cuenta sus historias, y en muchas de estas entrevistas que ella le hace a estos reclusos cuentan muchísimas cosas así. Entonces no es que me lo estoy inventando yo, son cosas que pasan cosas peores. Entonces supuestamente el padre dio una entrevista ya después de que se dio a conocer esto, entonces el hecho de que había sido acusado injustamente por su hija, y él en esta entrevista cuenta que él no le guarda rencor a su hija, que pues tampoco le guarda rencor a su esposa, que le entiende la situación por la que estaba pasando, o sea, la forma de pensar que su hija tenía en ese momento y la forma de pensar de su esposa en ese momento, porque quería proteger a su hija. Y él cuenta supuestamente que hasta el momento a él no le ha pasado nada grave, una agresión, cualquier tipo, en esta prisión donde está. Entonces espero y sea cierto. Y pues ojalá y sea así. Y no sea como aquí en México, que de repente sí es un poquito más grave el asunto cuando son este tipo de casos. Entonces, no sé, ustedes díganme qué opinan al respecto. Si me faltó algún dato, cuéntenme qué me faltó, qué les pareció el video. ¿Creen que me equivoqué en algo? Aclarando algo. No estoy del todo de acuerdo en la manera en la que la chica se expresa, Yasmín, por la chica que hizo la acusación falsa, supuestamente, porque siento que evade, tiene 14 años, pero ya para ese tiempo tendría que tener algo de conciencia, ¿no? De dimensionar un poco la gravedad del asunto de lo que ella dijo. Entonces, ella como que yo percibo que a todo mundo le echa la culpa menos a ella. O sea, es que me manipularon, es que me hicieron esto y es que me hicieron lo otro. Como que, o sea, sí, pero tú tienes que tener algo de responsabilidad al respecto. Entonces, por esto es lo que yo les digo, que no estoy de acuerdo con la ley Alina. Perdón que se lo vuelva a repetir, pero hay muchas personas que mienten. Entonces, pues es mejor investigar todo, hasta las últimas consecuencias, e invertir más en que las mujeres que sean maltratadas tengan el apoyo suficiente para que no sientan que porque una persona les da 500 pesos y es el padre de sus hijos, tienen que dejarlo libre, porque si no, ¿cómo van a mantener a sus hijos? Y cosas así que de repente piensan, porque estas mujeres que son golpeadas y maltratadas mayormente son de una situación económica muy vulnerable, no tienen casi dinero y por lo mismo muchas veces no tienen como que la facilidad de estar bien asesoradas con respecto a sus derechos y a lo que pueden hacer contra estos hombres. Entonces tienden a perdonarlos y la justicia dice, no, pues ya, aunque la haya golpeado muchísimo y casi la haya dejado sin vida, ella ya quitó la denuncia y pues hay que dejarlo libre. Y ya, o sea, están viendo la evidencia y todavía lo dejan libre. Eso se debería de juzgar aún y la víctima decida perdonar al acusado o al agresor. Lo deberían de seguir investigando y no lo deberían de dejar libre. Es mi más humildísima opinión, porque de verdad necesitan investigar todo a fondo, no solamente decir, es que tal persona dijo esto y ya, o la mujer acusó al hombre de esto. Tienen que investigar todo. Y también si la mujer está siendo agredida y se nota que está siendo agredida, tienen la evidencia de que está siendo agredida por su pareja o por cualquier persona, y nada más de repente dice, ay, no, es que es el papá de mis hijos y pues qué voy a hacer sin él, y mis hijos cómo van a estar sin su papá y cosas así, porque tienden a decirlo, la verdad. Y que no los dejen libres, que no porque la mujer decida perdonarlos, los vayan a dejar libres. Si tienen la evidencia, deberían de seguir ahí y siendo juzgados como tiene que ser. O sea, ni modo, para que se evite que pase esto, porque así como hombres pueden perder la vida injustamente, imagínense cuántos hombres que dejan sueltos después de que la mujer los perdona y decide quitar la denuncia, salen de prisión
o ya no los encarcelan ni les hacen juicio ni nada, porque la mujer decidió perdonarlos. ¿Cuántos de esos hombres, regresando a su casa después de algún tiempo, le quitan la vida a su pareja o le quitan la vida a algunos de sus hijos o a todos? Entonces, pues es algo bastante grave. Espero me hayan entendido más o menos en este video. De repente no planteo muy bien mis ideas, me revuelvo con la información que quiero dar. Entonces espero les haya gustado el video, le den like, se suscriban y sigan viendo mis videos que voy a estar subiendo. Espero ir mejorando poco a poco en la calidad de mis videos e irme expresando de una mejor manera para traerles una información más correcta y que no me ponga ya tan nerviosa. Entonces les doy gracias por ver este video. Espero me dejen su comentario. Bye bye.